Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Tome asiento. Vamos a la palabra de Dios. Santo es el Señor. Para los pentecostales este versículo es muy conocido. La profecía de Joel. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Joel? A ver, en Hechos. Pero más específico, Alberto, para aquellos que no lo entienden. Los 120 pentecostés en el aposento alto recibieron la promesa de Joel 2:28. Esa fue el comienzo de una profecía y de una promesa que dio también comienzo a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Vemos nosotros el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Amén. El profeta Isaías habló del Mesías y se cumplió. Habló que nacería de una viuda, de una virgen, y los dolores y todo, porque la Biblia es real. La Biblia es real, es la palabra de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy quiero hablar de la restauración del Espíritu Santo. Y es que hace un par de semanas comencé a hablar algunos mensajes relacionados con la restauración. Y es que siempre yo en mis oraciones le pido a Dios que me direccione para poder instruir a la iglesia hacia donde Dios nos quiere llevar. Y siempre la iglesia tiene que caminar con un objetivo. Amén. Entonces comencé a hablar de la restauración porque Dios puso en mi corazón que había mucha gente que necesitaba ser restaurada. Y Dios nos enseñó de diferentes formas cómo Él obra a través de la restauración. Y qué hermoso es cuando Dios nos restaura. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos restaurar también. Y qué hermoso es cuando vemos la restauración en la obra y en la creación de Dios. ¿Quién de los que está aquí ha sido restaurado alguna vez? Siempre la restauración viene después de una crisis, después de un proceso, después de una prueba, después de alguna situación difícil. Viene la restauración. Y qué es hermosa la restauración. Qué hermoso es ser restaurado por Dios. Yo fui restaurado por Dios. Dios me restauró y me ha restaurado muchas veces en diferentes áreas de mi vida. ¿Sabía usted que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas? Que Dios no solo te restaura así íntegramente completo, sino que hay áreas de tu vida que deben ser restauradas. Por eso necesitamos nosotros la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que puede intervenir en cada área de nuestra vida y restaurar cada área. Entonces, como pastor, es que no es que el Espíritu Santo sea progresivo en su restauración. Es que, por ejemplo, una niña que fue violada a los 5 años necesita ser restaurada en esa área emocional. Esa persona que fue abandonada a los 5 años y dejada en la calle necesita ser restaurada en el área afectiva. Esa persona que tuvo un fracaso en sus finanzas y quebraron sus empresas, por ejemplo, necesita esa área ser restaurada. Aquel matrimonio donde hubo un engaño, donde hubo un adulterio, ese matrimonio necesita una restauración en esa área. Entonces, el Espíritu Santo es el agente de la restauración. Y como yo les decía, hemos venido hablando de diferentes áreas y de diferentes aspectos y de diferentes personajes que experimentaron la restauración de Dios.
Y el primero que hablamos fue de David. ¿Se acuerda usted? ¿Y qué aprendimos de ese pasaje bíblico? De que lo que hizo la diferencia de la restauración de David, que a pesar que hubo una consecuencia, él tuvo una actitud. Y que una actitud hizo la diferencia, porque Dios puede tener todo el deseo de restaurarte, pero si tú no tienes la disposición para abrir tu corazón a esa restauración, eso no va a pasar. Yo puedo tener toda la intención de volver a relacionarme contigo o de poder restaurar una situación, pero si la otra persona no quiere hacerlo, ¿qué hacemos? Entonces David entiende que él cometió un error y entiende que fue su error todo lo que pasó y hubo una consecuencia. Después de eso hablamos de la restauración de la iglesia. ¿Cómo nos restauramos nosotros? ¿Se acuerda usted? Si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de... Exacto. Ese es nuestro deber como iglesia. Restaurarnos con espíritu de mansedumbre. Si vemos una falta, si vemos una situación difícil entre nosotros, dice después, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Cuando yo restauro la relación, yo puedo decirle a mi hermano, yo te ayudo a llevar tu carga. ¿Cierto? Alabado sea el Señor para siempre. Mi esposa el día miércoles tomó un tema también muy hermoso de la restauración de Noemí. Yo hoy quiero hablar de la restauración del Espíritu Santo y con esto yo quiero dar término a esta serie de mensajes que tienen que ver con esto. Y presento este tema de esta manera. El Espíritu Santo es el agente de la restauración. Génesis 1:1 nos enseña que el Espíritu Santo es el agente de la restauración en todas las eras y en todas las escrituras y en todo su esplendor. Amén. Génesis 1:1 nos enseña que el Espíritu Santo es el agente de la restauración en todas las eras, en todos los tiempos, en toda la escritura y en todo su esplendor. ¿Y por qué me tomo de Génesis 1:1? Porque dice, Dios creó los cielos y la tierra. Por ende entendemos que lo que Dios crea es bueno, ¿cierto? Dice que todo lo que creó era bueno en gran manera. Entonces, si Dios crea algo bueno. Y Génesis 1:1 habla de Elohim, habla del Todopoderoso, habla del Creador. Y dice que Él crea los cielos y la tierra. Y luego viene una coma y dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Si Dios crea algo bueno, ¿por qué luego en el mismo capítulo, en el mismo versículo vemos que la tierra estaba desordenada y vacía? Y vemos al Espíritu Santo como el agente de la restauración. Y qué lindo es saber que tenemos al Espíritu Santo como aquel que restaura. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. No estaba quieto ni estático, se movía, estaba ordenando, estaba restaurando. Y es que si nos metemos en el capítulo 1 de Génesis, eso sería para rato, sería para largo. El por qué, si Dios creó la tierra y estaba todo ordenado y ahora se encuentra, ese no es el tema, eso es para otro tema. Pero veamos al Espíritu Santo como agente de restauración en todo su esplendor. Yo me imagino, algunos textos dicen que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Dice que el Espíritu se movía mientras había desorden. Y es que el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, yo os enviaré otro consolador. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que trae el consuelo después de un desorden. El Espíritu Santo es el que te consuela después que has pasado una crisis, has pasado un problema difícil. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor para siempre.
La restauración en cada dimensión de la experiencia es fundamental en el Evangelio cristiano. Está entretejido en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos a Dios restaurando su creación, restaurando al hombre, restaurando relaciones, restaurando gobiernos, restaurando reyes. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios restaurando su humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que los envió fuera, pero los envió desnudos. ¿Cómo los envió? Los vistió de pieles. La restauración. Se van fuera de este lugar porque no pueden estar en este lugar, pero se van restaurados. Los viste de pieles. Ellos habían hecho hojas de parra que representan a la justicia del hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Vemos entonces que Dios es un agente de restauración. Vemos a Noé, vemos el libro de los jueces, vemos a David, vemos a los profetas, vemos a Noemí, vemos a Cristo y vemos a la iglesia siendo restaurada. Hay una restauración final para la iglesia. Hay una restauración que trae el culmine de todo el dolor y todo el sufrimiento. Y dice que cuando suene la final trompeta, vamos a ir al encuentro con nuestro Señor. Entonces vendrán las bodas del Cordero. Y la iglesia en Cristo dice que será encontrada con su esposo y vendrá la restauración y no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Dice que nuestros cuerpos serán transformados, va a pasar el dolor, va a pasar el sufrimiento. Por eso dice la palabra en hebreo, porque dice: no perdamos vuestra confianza, porque hay un galardón, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso de gloria. Quiere decir que a pesar de que estás caminando, a pesar de que has sido restaurado, vendrá un tiempo en donde tu vida va a ser restaurada por completo. Alabado sea el Señor. El hombre caído no tiene los recursos humanos para su restauración. Son inútiles los esfuerzos para su autorrestauración. Ni tú ni yo tenemos los recursos humanos para ser restaurados. Podemos usar muchas estrategias, podemos tener una buena educación para relacionarnos, pero nunca vamos a llegar a una restauración genuina. Solamente es Dios el que puede hacer una restauración genuina en nosotros. Es por eso que el Señor dice: de lo vil y de lo menospreciado yo he escogido. Y hoy nos podemos parar en este lugar. Hoy puedes hablarle a otra persona de Cristo. Hoy puedes decir que eres un hijo de Dios con libertad, porque un día fuiste restaurado. Porque un día tu vida fue restaurada. Porque si hay alguien que no se acuerda de tu pecado, es el Señor. Y dice que Él tomó tu pecado, lo exhibió públicamente y lo metió a lo más profundo del abismo, donde no hay máquina que pueda llegar. No hay absolutamente nada. Debes entender que el diablo todo el día te está recordando tu pasado. Si no has experimentado la restauración, vas a estar siempre dependiendo de tu pasado. Por eso yo culmino esta predicación o esta serie de mensajes con que el Espíritu Santo es el agente de la restauración. Hoy tú puedes caminar con libertad porque fuiste restaurado. Tú fuiste restaurado. No importa cómo hayas llegado. No importa cómo llegaste. Llegaste pasado a cigarro, llegaste pasado a alcohol, como hayas llegado, quizás de la prostitución, de la cárcel, quizás de cualquier circunstancia que el mundo te haya tenido. Pero el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú fuiste restaurado por completo. Amén. Por
eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Alabado sea Dios. No te esfuerces humanamente para restaurarte tú o restaurar una situación. Busca a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Él es el único que convence. Él es el único que convence de nuestros pecados. Él es el único que nos dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a la iglesia. El único que te dice, quiero ir a la iglesia. Quiero orar. Alabado sea Dios. Me voy a meter un poco en el texto. El texto que hemos leído es tremendo. Dice, y después de esto. Quiere decir que después de esto hubo algo anterior. El juicio de Dios vino y trajo una devastación por medio de las langostas. El profeta Joel dice que no quedó nada. Todo se lo llevó la langosta. Este fue un insecto que devastó toda la nación de Judá. Se llevó todo, absolutamente todo. Por eso anteriormente a ese versículo dice, lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón. La langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. Porque es un insecto que se desarrolla en 4 dimensiones diferentes. Una come una cosa, una come la otra, pero el objetivo de este insecto es devastar todo. Y cuando uno lo ve espiritualmente, hermano, uno ve que esto es un tipo de la obra satánica. De que cuando Satanás quiere meter la cola, lo quiere hacer para destruir todo y no dejar nada. Pero aquí hay un juicio de Dios. El pueblo de Judá se había ido contra la desobediencia. Y no hay nada más terrible que ir en contra de Dios. No hay nada más terrible que enojarse con Dios. Dice que no quedó nada. Dice que vino esta plaga, y los que han visto películas o han visto esta escena se pueden dar cuenta de que este insecto lo que hizo fue arrasar con todo. Arrasó con todo, era un ejército. Dios dijo, yo levanto mi ejército. A veces Dios ocupa esos medios para enseñarnos a nosotros. A veces no siempre la escasez es un castigo de Dios. A veces Dios nos quiere enseñar algo. A veces no siempre el proceso es un castigo de Dios. A veces Dios nos quiere enseñar algo. Dice que los sacerdotes no tenían con qué presentar sacrificios a Dios. Las familias no tenían que comer. Y el mismo profeta Joel dice, los que bebían vino no tenían para beber vino. No había nada. No había absolutamente nada. El juicio de Dios fue tan grande. Pero Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? Y donde hay ruina se puede volver a edificar. Donde hay vacío se puede volver a llenar. Por eso dice el versículo, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando una situación te arruina, cuando una situación te vacía y te quita todo, es porque estás listo para ser lleno por las cosas de Dios. ¿Me escuchó, iglesia? No siempre donde hay ruina es sinónimo de fracaso. Muchas veces la ruina Dios la permite para poder edificar algo. Aleluya. Muchos llegan al evangelio y se encuentran sin trabajo, se encuentran sin dinero, vienen los problemas, vienen las situaciones, es porque empieza la disciplina de Dios. Muchos me dicen, pastor, ahora que estoy en la iglesia, quedé sin trabajo, no tengo esto, no tengo esto otro. Es que muchas veces Dios ocupa esa forma de vaciarte para llenarte con las cosas de Él.
que no ha experimentado el vacío en las finanzas. Y es que lo que Dios estaba haciendo no era castigar a la nación. Por eso dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Después de esto, o sea, si vemos los versículos anteriores, alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. Le dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales, dice, del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid dará su fruto, vosotros también, vid darán su fruto, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de mosto, de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía a vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás seréis pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero antes de eso vino la devastación. Antes de eso vino la sequía. Antes de eso vino el dolor. Antes de eso era necesario aquello. La única manera de que Dios pueda llenar algo nuevo en nosotros es que Él pueda vaciarnos de algo. Y yo no sé cómo tú has venido esta noche, no sé cómo tú estás, pero Dios quiere decirte, la única manera de que Él puede obrar y puede restaurar todas las áreas de tu vida es que tú permitas que Él saque todo de ti. A veces necesitamos la obra de este insecto, que nos saque todo el orgullo, que nos saque toda la arrogancia, que nos saque el temor, la inseguridad, que nos saque toda la altanería, la soberbia, que nos saque todo aquello que nos impide poder experimentar la restauración de Dios. Por eso dice, y después de esto os derramaré de mi espíritu. Después de esto es necesario. Hay muchos acá que necesitan que Dios los arruine en muchas cosas. Uy, qué duele, hermano. Qué duele cuando Dios te quita algo. Qué duele cuando Dios te quita algo que tú no tenías contemplado. Y es que a veces Dios ve más allá de como tú ves. Dios ve más allá. Dios ve generaciones. Dios ve tiempos futuros. Y dice, mi hijo, mi hija están tomando malas decisiones. Y es que el pueblo de Dios cometió estas malas decisiones. Y Dios tuvo que enviar cuando ellos no tenían nada. Cuando ellos quedaron sin nada. Dice que no había nada. Imagínense que ni los sacerdotes tenían, Alberto, el animal para presentarlo delante de Dios. Imagínense los que bebían vino no tenían para tomar vino. ¿Ha visto usted un borracho desesperado? No le falta, ¿sí o no? Le puede faltar para todo, pero para tomar vino no le falta. Imagínense, no había nada. Las langostas se llevaron todos. Y ese es un tipo de la restauración que Dios hace en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita siempre ser restaurado por Dios. Y no una vez, sino muchas veces. Muchas veces Dios necesita esconderte esto,
pararte en aquello, detenerte en esto otro. Dice, este se está para allá, entonces, a ver, voy a mandar la langosta. Viene la desgracia, viene el problema, viene la situación. Pero después de eso, hermanos, después de eso viene la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios da cosas genuinas. Tú dices, no, que yo estaba bien así, sí, pero no era lo que Dios quería para ti. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 19, Pedro les habla en su primer sermón a los sacerdotes. Y el principio nos enseña que la clave para la restauración es el arrepentimiento. ¿Me escuchó? ¿Usted quiere ser restaurado por completo? La clave es el arrepentimiento. Pedro les dice a todos esos personajes mientras lleno del Espíritu Santo predicaba: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La clave para la restauración es el arrepentimiento. Para que venga el refrigerio de parte de Dios, necesitamos reconocer que a veces le estamos fallando al Señor. Necesitamos reconocer que a veces le estamos faltando a Dios. Y Dios hace como Él quiere. Él es un Dios soberano. Él es un Dios soberano. Ábreme un poquito la... Veo hermanos que se están quedando dormidos, debe ser por el calor. ¿Ah? Es que si me prende ese me jode la garganta. Puede prender el de atrás. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, aleluya. La clave para que venga ese tiempo de restauración es el arrepentimiento. ¿Sabe? Nos cuesta arrepentirnos. Nos cuesta reconocer que le fallamos a Dios. Nos cuesta reconocer que realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y viene el proceso. Y ese proceso muchas veces es duro, es doloroso. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. No se me desconecte, que todavía no viene lo mejor. El libro de Hebreos dice esto: Dios quiere remover las cosas movibles para manifestar su reino inconmovible. Hay cosas movibles que tienen que ser removidas en nuestras vidas. Hay cosas que Dios tiene que remover de nuestras vidas. Es por eso que cuando tú llegas al Señor, tienes una lucha interna entre dejar una cosa y avanzar hacia la otra. Por eso todos los días dice la palabra que tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, porque la obra de la carne se hace manifiesta. Todos los días Dios tiene que remover cosas en nosotros que de tiempo en tiempo nos ciegan y no nos dejan ver a qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, para que se manifieste en nosotros el reino eterno de Dios, un reino inconmovible. Dios tiene que remover lo movible. Hermano, todo lo que tú tienes no te lo vas a llevar al cielo. Todo es pasajero. Yo tengo una colección de relojes y anoche, como niño chico, me puse a ordenarlos ahí. Y yo los miraba y los apreciaba y los disfrutaba. Y de repente el Espíritu Santo me dijo: pero eso no te vaya a llevar al cielo. Yo le dije: Señor, ten misericordia. Porque a veces creemos que tenemos todo asegurado. Lo movible no es eterno. Dios necesita remover cosas en nosotros. Dios necesita remover situaciones en nosotros. A veces Dios nos quita de un lado porque del otro lado hemos abandonado a Dios.
A veces Dios necesita remover cosas en nuestra vida para que venga el refrigerio de Dios. Y es que lo inconmovible de Dios es eterno. El reino manifestado inconmovible de Dios es eterno. Es allá en donde nosotros queremos llegar. Nuestro objetivo, más que tener lo que tenemos, y damos gracias a Dios porque tenemos buena casa, tenemos buen tele, tenemos buena cama, nos podemos bañar, podemos tener un buen vehículo, gloria a Dios por eso. Pero nuestro objetivo principal no es ese. Tú puedes tener todo eso, pero sin dejar de hacer aquello. A veces Dios mueve cosas porque Dios no te llamó a eso. Aleluya, gloria a Dios. O si le contara cuántas veces Dios me ha dado duro en cosas que yo he creído que son seguras. Y ahí es donde viene la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te habla. Una cosa que tú te quieras hacer el sordo, pero el Espíritu Santo te habla. Él te habla. Él está contigo. Y Él no solo está con los pastores ni con los que oran más. Él está con la iglesia. Él está con sus hijos. Él está con los niños. Él está con los ancianos. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo no solamente es para un selecto de líderes, diáconos, apóstoles, profetas. Sobre toda carne. No hay excepción de personas. El Espíritu Santo no hace excepción de personas. Él quiere habitar en tu vida, quiere habitar en tus hijos, quiere habitar en todo lo que tú hagas. Es tiempo de volver a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él ha sido derramado sobre toda carne. Y Él está removiendo cosas. Y Él ha enviado a muchos la langosta. Porque hay cosas que tienen que salir de nosotros. El Espíritu Santo, como agente de restauración, te quiere promover a tu propósito. Aleluya. El Espíritu Santo lo que hace es empujarte a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo que hace es llevarte, capacitarte a que hagas la voluntad de Dios. ¿O usted cree que el sentarse en una silla es el todo? Nosotros fuimos llamados para cosas grandes. Nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Evangelio de Jesucristo no es una miseria. El Evangelio de Jesucristo es lo mejor, es la riqueza inescrutable de su gloria. La iglesia no fue llamada para ser avergonzada por Satanás. La iglesia fue llamada para anunciar, para testificar, para ser testigo del poder de lo alto. Queremos convencer en palabra y no nos vamos a ganar a nadie. Tenemos que convencer con demostración del Espíritu Santo, iglesia. Y Dios ha estado hablando a muchos en este tiempo. Y es por eso que Dios está removiendo en nuestras vidas cosas que nos tienen desenfocados. Así como el diablo te entretiene y te desenfoca en situaciones, así es como Dios muchas veces nos ve que estamos desenfocados de lo que Dios quiere. Y es por eso que Dios viene y remueve cosas en nosotros. Pero no estés triste, porque después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa es una promesa que pasó hace muchos años. Y esa promesa hoy ha sido manifestada en su pueblo, en su iglesia. Empezó en el aposento alto. No tuvo término en el libro de los Hechos, porque aún hay capítulos que tú y yo vamos a seguir escribiendo. Porque tú y yo tenemos que manifestar la obra de Dios. Porque tú y yo fuimos llamados a manifestar el poder de Dios. Y esto no es religión.
Olvídate de esas pequeñas cosas que te detienen. No, es que era bonito esto. No, hermano. Si tú no estás preparado a que el Espíritu Santo remueva tus tradiciones y tus costumbres, nunca vas a poder avanzar hacia la voluntad del Señor. Vas a ser un pentecostal toda la vida, pero como religioso. Dios te está empujando a algo. No es que Dios le quitó todo a la nación, pero no para empobrecerla, no para lastimarla, sino para enriquecerla el doble, para bendecirla el doble. Restauración significa restituir, restablecer. Aleluya. Significa que Dios quiere restituir la condición original de algo. En las Escrituras, cuando algo era restaurado, siempre crecía, se multiplicaba, mejoraba de manera en que su condición final superaba a su condición actual. Dios quiere mejorar nuestra condición actual a una condición mejor. Por eso la Escritura siempre, cuando habla de restauración, habla de restituir algo, de restablecer algo, para mejorar la condición original, para que la condición original sea superada. Tú no puedes estar toda la vida pensando en que esto era mejor, en que yo estoy en esta iglesia, es que esta iglesia era mejor, es que ahí los tres, gloria a Dios, eran mejores, es que los panteros eran mejores. Hermano, todo en su tiempo es necesario. Cuando Dios te empuja a algo nuevo, es porque Dios... El otro día me fascinaba con un predicador, decía, Dios no es evangélico. Muchos vienen los comentarios. Es que Dios no es evangélico, no es adventista, no es pentecostal, no es metodista. Dios es Dios y Él es soberano. Oh, gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Hermano, yo no estoy en contra de la tradición, ni de la forma, ni de la estructura de la iglesia. Si tú quieres conversar conmigo, te puedo hablar de dónde vengo yo, de dónde Dios me sacó. Yo detestaba el aplauso, yo detestaba las luces, yo detestaba saltar, yo detestaba un montón de cosas. Nunca me olvido la primera vez, esposa mía, ¿te acuerdas? 40 grados de calor y yo con corbata y traje allá en Argentina en un servicio, predicando adelante, llena la iglesia, y yo transpiraba más que testigo falso en ese lugar, porque yo ofendía a Dios si yo me paraba con una camisa afuera o me paraba sin el vestón, sin el traje. No, es que la iglesia pentecostal de Chile me decía que esta era la forma, si no el diablo me iba a llevar. Aleluya. Hermano, usted supiera que mi pastor yo lo echaba cuando venía a mi casa. Yo lo echaba, ¿cierto, amor mío? Estábamos en Argentina y llegaba mi padre espiritual y yo le decía, no quiero hablar con usted, yo no creo en eso, yo no creo que la persona se tiene que caer al suelo, yo no creo que tiene que la gente que aplaudir, yo no creo en eso. Y un día Dios abrió mis ojos. Y un día Dios abrió mis ojos y me permitió ver que para lo que Dios me había llamado no tenía que ver con una estructura de iglesia, que no tenía que ver con una formalidad. Y tuve que entender que no es cuestión de doctrina, no es cuestión de estructura, sino que esto es algo de Dios. Y Dios tiene que ver con las personas, y Dios tiene que ver con la restauración. Y Dios me tuvo que hacer pasar por un proceso de restauración en donde Satanás me robó mi matrimonio, me robó a mi hija, me robó mi hogar. Yo quedé sin nada. Tuve que entender lo que era eso para darme cuenta que realmente lo que Dios me había llamado a hacer era más que lo que yo creía. ¿Sabes? Porque a veces yo creo tener la razón y no siempre la tengo. Y a veces no, si yo tengo la razón y que así. Y te estás perdiendo tanto de Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo lo echaba, yo decía, no, esto no es de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Lo que la persona que dice esto no es de Dios tiene que conocer las Escrituras.
La persona que dice esto no es de Dios tiene que conocer las Escrituras y tiene que ser un hombre instruido, una mujer instruida en las Escrituras, que tiene sustento bíblico para decir lo que es y lo que no es de Dios. Y esto no es una blasfema. No estoy hablando en contra de nada ni de nadie. Simplemente quiero decirte que Dios remueve cosas en nuestra vida para traer una restauración. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy estamos caminando con una iglesia herida. Estamos caminando con gente herida. Hermano, hay gente dentro de la iglesia herida. Hay gente que toma el micrófono y está herida y habla de su resentimiento y habla de lo que le hizo el hermano, lo que le hizo la hermana, y se deja de hablar de Dios. Porque estamos heridos. Y el Espíritu Santo me dice que Él vino y me restauró. Y vino y hizo una nueva vida en mi vida. Y si caminamos bajo esa condición, hermano, no podemos avanzar a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer cosas en nosotros. Dios quiere hacer cosas en nosotros. Y así como Dios envió a este pueblo, esos insectos, ellos quedaron sin nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Cuando no nos queda nada. Porque ahí es donde viene Dios y entra en la escena. Señor, hoy día no tengo para comprar el pan. Señor, ¿cómo pago la cuenta de la luz, del agua, Señor? Todo lo movible se va, no hay nada, nadie te llama, no tienes de dónde agarrarte. Pero tienes las rodillas y vas a las rodillas y le dices: Señor, susténtame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Y cuando Dios provee, entonces tú ves que Dios es un Dios fiel, un Dios que sustenta. Y no hay nada hermoso que vivir bajo la bendición de Dios, porque la bendición de Dios no entristece, sino que enriquece, dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Paz. Por eso, Gino, no te extrañes cuando Dios saca cosas de ti. Por eso, Pablo, no te extrañes cuando Dios saca cosas de ti. Iván, no te extrañes cuando esas cosas que tanto tú disfrutabas ya no están en tu vida. Es porque el Espíritu Santo las está sacando. Y aun cuando duele, porque estamos tan arraigados a cosas, pero el Espíritu Santo no te vacía para dejarte vacío. El Espíritu Santo te vacía para llenarte con algo nuevo. Es que cuando hay ruinas en tu vida, tú puedes sacar el escombro y volver a edificar algo nuevo. Cuando el mundo te vacía, tú puedes volver a llenarte con algo de Dios. Y de repente vienen los sueños, viene la palabra y viene la promesa de Dios. Y tú dices: wow, vuelvo a sentir alegría, vuelvo a sentir gozo, vuelvo a sentir cosas. Oh, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Si Dios te está hablando, gózate, iglesia. Porque Dios no te quiere triste, Dios te quiere mover, Dios te quiere llevar, Dios te quiere usar. En las Escrituras dice que cuando algo era restaurado, siempre crecía, se multiplicaba y era mejorado a una condición mejor. Si tú permites que el Espíritu Santo te vacíe de esas cosas, estás listo para que el Espíritu Santo te llene con lo nuevo. Joel dice que los jóvenes comenzaron a profetizar. Donde no había profecía, comenzó a haber profecía. Donde no había sueños, vino los sueños. Donde no había visiones, volvieron las visiones. Por eso Isaías dice: he aquí yo hago cosa nueva en el desierto, vuelvo a florecer el desierto. Dios no tiene problema en hacer algo nuevo de la nada. Dios no tiene problema de hacer algo nuevo de la nada. Si tú dices: ¿cómo? ¿Cuándo va a cambiar? No, Dios puede sacar todo y hacer algo nuevo. Oh, gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, Él nos capacita para darnos cosas nuevas. ¿Sabe? Lo que está visible, lo que está movible, siempre nos afecta. Pero lo espiritual siempre trae algo productivo en nuestra vida.
Alabado sea el Señor. En la ley de Moisés, si alguien robaba un animal, no era suficiente restaurarlo con uno solo, sino que debía devolver 4 o 5 veces. Por eso cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, después de su restauración, después de que conversó con él y le dijo: la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo, el cobrador de impuestos, dijo: yo voy a devolver 4 veces a aquel que le he robado, porque él conocía el principio de la restauración. Él conocía que cuando Dios restauraba el doble y 4 veces más. Es que no es chiste, hermano. Esto es verdad. Aleluya. Necesitamos que Dios remueva cosas en nosotros. Por eso no tengas miedo si hoy día el Señor te está haciendo carecer de algo, porque a lo mejor estabas muy aferrado a ese trabajo, a ese vehículo, a esa salud, a esa relación, a esa situación. No te entristezcas. Es que Dios te quiere dar algo. Es que a lo mejor Dios te va a volver a la rodilla. Dios te va a volver a la dependencia. Dios te va a volver a llevarte a donde tú un día fuiste tomado. Oh, gloria al Señor para siempre. Por eso Zaqueo, cuando recibió su restauración, dijo: yo voy a dar más y voy a dar el doble. Por eso cuando el Espíritu Santo nos cambia, hermano, comenzamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Comenzamos a desprendernos de cosas que antes nos costaba desprendernos. Comenzamos a amar, comenzamos a perdonar, comenzamos a ser humildes, comenzamos a relacionarnos, comenzamos a dar pasos de fe, comenzamos a ser más sumisos, comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Porque hay algo de Dios, porque hay algo de Dios, porque hay algo de Dios que está volviendo a comenzar. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Cuando Dios restauró a Job de todas sus pruebas, dice que Él le restituyó al doble. El doble. Todo lo que el diablo le robó, Dios se lo restituyó en doble. ¿Y cuántos creen que Dios puede devolver el doble? Yo soy un testimonio vivo de eso, Carlos. Yo soy un testimonio vivo. Si el diablo te robó esos hijos, Dios te los va a devolver bajo la unción, bajo la bendición. Dijo: si el diablo te robó cosas, Dios te dice que te las va a devolver el doble. Porque mientras el diablo le robaba cosas a Job, Dios ya estaba preparando, Dios ya había dado la orden para llenar eso que el diablo le había robado. Y dice que tuvo hijas más hermosas que las primeras, tuvo haciendas, tuvo animales. Nunca me olvido cuando prediqué la última vez de mi fracaso matrimonial. Y me acuerdo que se acerca un pastor y me dice: todo lo que el diablo te robó, yo te lo voy a devolver el doble. Así fue. Dios me dio una esposa, me dio 3 hijos, me dio un hogar, me dio un ministerio. Por eso te hablo con propiedad de que Dios, cuando restaura al doble. Déjate restaurar por el Espíritu Santo. Déjate restaurar por la obra del Espíritu Santo. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Deja que el Espíritu Santo haga. Dice que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Su justicia siempre es la mejor. Él pondrá tu justicia delante de tus acusadores. No tengas miedo, Él te va a sentar con tus enemigos y vas a ver el favor de Dios en tu vida. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Si tú eres íntegro, si tú eres una mujer fiel, si tú eres un hombre que tiene temor a Dios, no importa que tu principio sea pequeño, le dijo un amigo a Job.
Si tú, le dijo, de mañana buscares a Dios, si tu principio sea pequeño, le dijo, tu postrer estado será mayor. Y es por eso que vemos en las Escrituras que para poder anhelar el doble, para poder anhelar esa restitución, para poder anhelar y experimentar esa bendición de la restauración del Espíritu Santo, lo tenemos que anhelar. Lo tenemos que anhelar. Dios no da a nadie nada que no lo anhele. Todo lo que Dios da es cuando hay un corazón hambriento y sediento por Él. Oh, gloria al Señor, hermano. Él está a la puerta y está llamando. Y no solo quiere que le abras esa puerta, sino que te sientes a escucharle a Él. Por eso cuando Elías fue levantado al cielo antes de irse, le dijo al profeta Eliseo: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te dé? Eliseo le dijo: dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Porque Eliseo sabía que ahí estaba su bendición. Eliseo sabía que si él recibía el doble de lo que tenía su maestro, esa bendición lo iba a seguir. Y él hizo doblemente los milagros. Dice que cuando Eliseo se murió y lo tiraron al féretro, dice que el que estaba muerto resucitó. Aún muerto comenzó e hizo milagros. Por eso Ageo dice: si alguno de los que está aquí ha visto la gloria primera, él dice: la gloria postrera será mayor. Aleluya. Siempre Dios va a restituir al doble. Siempre Dios va a restituir al doble. Y si tuviste que dejar una cosa y con mucho dolor, Dios te dice que Él lo va a restituir al doble. Él lo va a restituir al doble. Yo sé que cuesta la restauración del Espíritu Santo, pero Él quiere derramar sobre nosotros su gloria. Y Él no solamente quiere llenarte para que vengas a cantar, Él te quiere llenarte para que seas un instrumento en sus manos. Para que seas un instrumento en sus manos. Él te quiere usar. Sabemos que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero Jesús vino para darte vida en abundancia. Cristo deshace toda obra del enemigo, y después de esto derramaré de mi espíritu. Después de algo malo, Dios trae algo bueno. Después de una tormenta viene el sol. Después de un hambre viene la provisión. Después de una tristeza viene una sonrisa. Por eso el predicador de los predicadores dijo: todo tiene su tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar. No importa cuál sea el tiempo que estés viviendo, aférrate, porque viene un nuevo tiempo. Si hoy te ha tocado llorar, viene un tiempo de reír. Viene un tiempo de reír. Viene un tiempo de reír, iglesia. Vamos, despierta la palabra, come la palabra, abrázate de la palabra. Esto es para gente que tiene hambre de Dios. Esto es para gente que tiene hambre de Dios. Un avivamiento viene cuando hay un hambriento, un sediento, alguien que paga el precio, alguien que está dispuesto a perder algo por ganar algo mejor. Y después de esto, dice el Señor, y a alguien yo le estoy hablando, después de esto que te aconteció ayer, después de esto que te aconteció ayer, viene algo mejor, viene algo diferente, viene algo nuevo. ¿Cuántos creen? Dice: y derramaré de mi espíritu. Esto alude a una dádiva abundante, a un regalo desbordante. No solo serás lleno, iglesia, no solo serás lleno, hermano, de algo nuevo, sino que lo que venga sobre ti será derramado. Y derramaré, porque Dios no solo quiere que tú seas lleno, Él quiere que tú lo compartas con los demás. Por eso Él quiere derramar sobre ti esa restauración. Él quiere derramar sobre ti esa llenura. Déjate
Que el Espíritu Santo te llene y derrame sobre ti su presencia hermosa, su presencia, porque muchos van a venir a buscar de lo que Dios ha puesto sobre ti. Van a aparecer en el trabajo, van a aparecer a donde vayas, porque no solamente te llenaste tú, sino que Dios derramó sobre ti algo. Dios derramó sobre ti algo. Los demás tienen que saber que sobre ti hay algo que ha sido derramado, porque muchos tendrán la comisión y la asignación de este llamado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Oh, declaramos que nuestros hijos profetizarán. Declaramos que nuestros hijos se levantan como profetas. Declaramos que nuestros hijos verán sueños, tendrán visiones. Debemos profetizar sobre nuestras generaciones. La restauración también viene para ellos, porque ellos también muchas veces son consecuencia de lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Por ende, Dios también quiere restaurar hasta la cuarta generación. Tus hijos y los hijos de tus hijos tendrán que ver lo que Dios ha hecho contigo. Por eso tú y yo debemos ser los pioneros de cambiar, de marcar la presencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo quiero que mi hijo Lucas sea un profeta, un predicador. Yo quiero que mi hijo Samuel sea un hombre de Dios. Que mi hijo Benjamín se levante en el futuro y sea un hombre de Dios. Yo debo creer esta palabra. Yo debo creer que tú y yo somos los que provocan ese derramamiento del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Dios, derramaré de mi espíritu. Habla de algo desbordante, de algo abundante, de algo abundante. Deja de ser el seco y la seca que eres. Comienza a vivir lo desbordante de Dios. Déjate de un día sí y un día no. Dios derramó su espíritu sobre ti. Dios no te dio así un poquito. Dios te llenó para que tú llenes a otro. Dios te llenó para que llenes a otro. Tú fuiste llamado a tomar a otros. Oh, gloria al Señor. Esta palabra tiene que cambiar mentalidades. Sobre jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Oh, gloria al Señor. Dios, despierte eso acá. Derramaré sobre siervos y siervas, y daré prodigios en los cielos y en la tierra. Esto alude a los últimos tiempos. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero nosotros no vamos a tener necesidad de pasar por el día espantoso de Jehová, porque nosotros viviremos el arrebatamiento de su pueblo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Habrá salvación. Acá hay salvación. En tu vida hay salvación. Tú eres un agente de salvación. Tú eres un instrumento de salvación. Tú fuiste llamado para restaurar a otro. Tú fuiste